Exposición de la política cultural del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reconoce el derecho de nuestro pueblo de crear y disfrutar todas las formas de arte y cultura, para lo cual nos comprometemos a trabajar estableciendo condiciones, instrumentos y medios para que del nivel local hasta el nivel nacional todas las manifestaciones artísticas y culturales propias de los y las nicaragüenses sean reconocidas y estimuladas. Tenemos tres aspectos. Primero vamos a ver la política cultural, después las líneas de la política y algunas acciones que nosotros proponemos, y en esas acciones ustedes van a enriquecer en sus lugares, en sus municipios, en sus pueblos, qué cosas se pueden realizar. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional valora la identidad y la cultura nacional en sus múltiples expresiones étnicas, lingüísticas, religiosas, folclóricas e idiosincráticas como el corazón valioso y vibrante de la nación nicaragüense, y se dispone a trabajar para que se rescate, se valore, se defienda y promueva nuestra identidad y cultura nacional como afirmación positiva de nuestro orgullo y dignidad nicaragüense y nuestra conciencia soberana de ciudadanía. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reconoce el derecho de nuestro pueblo de crear y disfrutar todas las formas de arte y cultura, para lo cual se compromete a trabajar estableciendo condiciones, instrumentos y medios para que desde el nivel local hasta el nacional todas las manifestaciones artísticas y culturales de los y las nicaragüenses sean reconocidas y estimuladas, para que los talentos sean identificados, apreciados y educados, y para que se realice positivamente la creatividad y riqueza artística y cultural de nuestros pueblos. La cultura universal es el amplio firmamento donde se nutrirá también nuestro espíritu nacional, y por ello nuestro gobierno abrirá puertas y posibilidades para que todas y todos los ciudadanos y ciudadanas vayamos accediendo a la información y el conocimiento de todas las corrientes de pensamiento, literatura, arte y cultura universales. De lo local a lo nacional, a lo universal. De lo nuestro nicaragüense a lo nuestro universal y humano. Incluimos como cultura, arte y bien patrimonial el conocimiento y la experiencia valiosa de todas las fuentes del pensamiento y la vida nacional. Desde la rica cultura campesina, rural, hasta la cotidianeidad pensante y práctica de la vida en comarcas, pueblos y ciudades. Hay rasgos y esencias diversos y únicos que nos marcan y conforman, que nos hacen seres culturales y que reivindicamos e incluimos como raíz y savia, como arte y parte también de esa identidad y esa cultura diversa, multiétnica, multilingüe, una cultura nacional de nuestros pueblos, de nuestra historia de lucha y resistencia que nos toca revalorizar, rescatar, defender y promover. Las líneas de la política cultural. Estas son todas las cosas que nosotros pretendemos impulsar y realizar. Van a ver en esta parte que nosotros insistimos mucho, hasta va a resultar redundante o capofónico a veces, sobre el rescate y la validación, el rescate, la validación y la defensa, el rescate, la validación y la defensa. ¿Esto por qué? Porque nosotros somos un pueblo que por las condiciones de la historia, por nuestra misma historia, hemos sido migrantes desde los años 40, desde los años 50, y se dice antiguamente desde las huellas de Acahualinca, desde nuestros antepasados. Nosotros provenimos de una migración que vino de México, ya estando nuestros abuelos misquitos en el territorio nacional, pero provenimos de esa migración donde se les dijo que su tierra prometida era esa laguna
con los dos volcanes, ese Ometepec, los dos volcanes, los dos cerros, provenimos de eso. Entonces somos un pueblo de migrantes, unos buscando profesiones, otros buscando economía, otros buscando bienestar, otros por aventureros que somos también. Entonces, nosotros tenemos muchas influencias y somos tremendos además a adquirir influencias. Vamos a Costa Rica una semana y venimos hablando como ticos, vamos a España un mes, venimos hablando como españoles. Pero somos un pueblo cálido también, entonces a veces digo yo, el extranjero que viene a Nicaragua, ¿por qué se siente en su casa? ¿Por qué se siente tan bien? Porque somos cálidos, inmediatamente ya somos amigos íntimos del extranjero. Le damos la dirección, lo llevamos a comer a la casa, le damos el vaso de fresco, le presentamos a toda la familia. Eso no sucede en cualquier parte. Nosotros somos diferentes, somos una cultura, una raza diferente. Entonces eso viene a provocar que al final terminamos hablando como el extranjero, para que no se sienta fuera de casa, ¿verdad? Entonces nosotros insistimos nosotros en el rescate, la validación de lo nuestro. Hay muchas influencias, muchos de nuestros compatriotas se han ido a vivir a Estados Unidos, van, vienen, regresan a Guatemala, a El Salvador, Honduras, a Costa Rica, a España, y vienen con otras costumbres, vienen con otra cultura, han adquirido otros valores culturales, otras esencias de esas culturas donde han estado. Entonces estamos permeados a eso que viene, que es diferente. ¿Ves? Por suerte, y en estos últimos años, desde el 2007, empezamos nosotros a hacer una campaña muy fuerte, sobre todo con las autoridades locales, y ha venido resultando, porque cuando nosotros regresamos al poder en el 2007, aquí el Halloween era una celebración tremenda en los centros comerciales, los restaurantes, los CDI, y nosotros le hemos ido bajando el gas a eso, porque lo nuestro es otra cosa. Nosotros tenemos el atol de Ánimas en el Diriá. ¿Por qué el atol de Ánimas a final de octubre? Porque el 31 de octubre es el día de todas las ánimas. El 1 de noviembre el día de todos los santos, el 2 de noviembre de los difuntos. Son tradiciones nuestras. Por eso es los aguizotes y toda esta fiesta tradicional que no tiene nada que ver con el Halloween. ¿Ves? Entonces, pero hay compatriotas que han venido con eso y aquí no se puede prohibir nada. No vamos a prohibir que se haga el Halloween ni que se hagan en CDI, salen los muchachitos de calabaza de cosas que no son nuestras. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en rescatar y defender lo nuestro. Vamos a continuar acá en las líneas. Línea número 1 de la política cultural: rescatar, validar, defender y promover la identidad nacional, la historia evolutiva de nuestra cultura y nuestra diversa y múltiple vivencia cultural, desarrollando simultáneamente conciencia de identidad e independencia, conciencia de nacionalidad, dignidad y soberanía, conciencia de ciudadanía nacional y planetaria, conciencia de espiritualidad evolutiva, conciencia de humanidad e interdependencia, conciencia holística. Línea número 2, rescatar, validar, defender y promover todos los rasgos de nuestra identidad y cultura nacional en sus expresiones múltiples de etnias, lenguas y signos de los diferentes pueblos y razas que la conforman. Línea número 3, rescatar, validar, defender y promover las tradiciones, lenguas, costumbres, ritos, creencias y manifestaciones todavía visibles y vivas, así como aquellas relevantes para la identidad de las que hemos venido siendo despojados en el avance transcultural propio de la invasión y dominación del modelo imperial y propios también del abandono económico y social y de la mal llamada globalización que derivan de ese modelo. Línea número 4, retomar, validar, defender y relevar la identidad y cultura nacional múltiple y diversa, convirtiéndola en símbolo de orgullo, soberanía, dignidad y legítima resistencia frente a todas las formas de imperialismo y neocolonialismo en el mundo contemporáneo. Línea número 5, promover la unidad e integración cultural de los pueblos de Centro, Suramérica y el Caribe de las Américas, en su conjunto, en la lucha por afirmar nuestros valores propios, así como la independencia y soberanía
de nuestras identidades, lenguas y culturas. Línea 6. Defender, validar, fortalecer, promover y desarrollar la identidad y la cultura nacional múltiple y diversa, desde sus expresiones locales y regionales. Crear los instrumentos y recursos indispensables para la reapropiación local y regional de nuestros bienes patrimoniales, materiales e inmateriales, vivos e históricos. Asegurar la identificación positiva de los municipios y comunidades con sus rasgos y expresiones culturales propios, con la cultura nacional en general y con la cultura universal en su aspecto vivencial y comunicacional, vinculante y trascendente para el sentido espiritual evolutivo de la humanidad. Línea 7. Reconocer el derecho de nuestro pueblo a crear y disfrutar arte y cultura, abriendo espacios, instrumentos, intercambios y posibilidades desde el nivel local para el conocimiento y apreciación de todas las formas nacionales, regionales y universales de arte y cultura, para la educación y capacitación especializada en todas las formas y lenguajes del arte y la cultura, que propicien el desarrollo de la creatividad y el talento de los y las nicaragüenses, así como la incorporación y evolución de la nación hacia una mayor y más amplia riqueza espiritual y humana. Para el reconocimiento, apropiación, valoración y defensa de nuestro arte, literatura, cultura, lenguas, tradiciones, folclore, artesanías, todos los aspectos de la cultura popular, campesina, herbolaria, culinaria, religiosa, mística, urbana, oral, escrita, uniendo Nicaragua desde su imaginario, su historia y su diversidad. Reconocer y valorar todas las manifestaciones del pensamiento, el ingenio, la creatividad, el talento y el espíritu de los y las nicaragüenses, incorporando el concepto de cultura en movimiento y en evolución a nuestra visión y misión de validación, defensa y promoción artística y cultural. Línea 9. Reconocer, validar y promover el rol del arte y la cultura en la afirmación de una conciencia humanista, holística, fruto del respeto a la inteligencia y de la incorporación de la sensibilidad y de la totalidad al concepto y a la práctica espiritual y cultural de la libertad. Línea 10. Promover, esta línea es muy importante y ustedes vamos a dialogar al final sobre esto. Línea 10. Promover la interrelación entre turismo y cultura nacional para afirmar aún más nuestra identidad y valorar nuestros recursos y tesoros patrimoniales. La relación cultura-turismo permitirá igualmente velar para que esta actividad económica no deforme o incida negativamente en nuestros patrones culturales, no altere o distorsione nuestros valores, no agreda nuestra identidad y sea en todo momento respetuosa de nuestras creencias, nuestra ética social y nuestros modos de vida. Línea 11. Es indiscutible que en los tiempos que vivimos, el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente y los recursos naturales ocupa un lugar sagrado y central en la agenda cotidiana de las personas y las poblaciones. Sabemos que más abusos, más insensibilidad y más explotación indiscriminada de la tierra y sus riquezas lleva a la humanidad a la destrucción de su hábitat natural y, por lo tanto, pone en riesgo la continuidad de la vida en todas sus formas. La cultura como expresión holística, integradora del espíritu, el pensamiento, la visión y las experiencias vitales de nuestras sociedades no puede concebirse ajena al compromiso existencial de asegurar nuestro medio natural, nuestra casa y propiciar todas las formas de identificación entre el ser humano y su mundo. Somos uno con la tierra y sus ciclos vitales, somos parte de la biodiversidad que sostiene el planeta. Somos uno con los ecosistemas que nos crean y reproducen. Somos una sola y diversa madre tierra, una sola y diversa naturaleza, una sola y diversa cultura.
Somos una sola y diversa hermandad, y desde esa concepción de diversidad integradora, de totalidad, vamos a incorporar a la labor de rescate, validación, defensa y promoción de nuestra identidad nacional, de nuestra arte y cultura, la máxima expresión de nuestra posibilidad de existir y crear, de existir y crecer, de existir y evolucionar, que la tierra y el ser finalmente nos reconciliemos y nos volvamos a unir para que identidad humana, espíritu, pensamiento, arte, cultura, vida sean de verdad posibles. Ahora vamos a ver las acciones, que son todas las cosas prácticas, ¿verdad?, que queremos impulsar, que hemos venido impulsando en estos años y que vamos a continuar impulsando, enriqueciendo, mejorando y ampliando. Acciones. Primero, descentralizar efectivamente todos los programas de promoción de identidad nacional, regional y local. Arte, literatura, cultura, tradición, folclor, artesanía, historia, etc. Esto es consecuencia, esta acción 1, cuando nosotros llegamos en el 2007 al gobierno, el Instituto Nicaragüense de Cultura trabajaba únicamente de manera práctica en Managua, Masaya, Granada, León, lo más cercano. No había acciones en otros lugares, por eso hablamos de la descentralización como la primera tarea. Llevar programas, acompañar a las comunidades, trabajar con los promotores culturales, trabajar en capacitaciones, y lo hemos ido logrando aún con muchas limitaciones, pero sí hemos logrado ir avanzando en esta cobertura a nivel nacional. Acción 2. Promover programas forjadores de conciencia, de dignidad e identidad de cultura nacional, múltiple y diversa, así como latinoamericana, caribeña y planetaria. Promover igualmente programas de intercambio conceptual y de experiencia de las luchas latinoamericanas, caribeñas y de los pueblos del mundo para la preservación y salvaguarda de nuestras lenguas, tradiciones, soberanía, dignidad y culturas. Acción 3. Desarrollar programas de descentralización cultural que apoyen a los gobiernos locales para afirmar conciencia de compromiso y responsabilidad institucional y social sobre la preservación y promoción de su identidad, historia, lenguas, tradiciones, folclor, arte, literatura, artesanías y elementos patrimoniales en general, materiales e inmateriales, vivos e históricos. 4. Promover programas para que el arte y la cultura sean derechos de todos y todas los y las nicaragüenses, ciudadanos de nuestro país, sin importar su origen, etnia, situación política, económico o social, a través de encuentros, de ferias, exposiciones, certámenes, festivales, intercambios culturales, etc. Proponer al Ministerio de Educación y a los gobiernos locales la creación de escuelas especializadas, cursos cortos de conocimientos generales y programas de becas nacionales e internacionales de arte, fotografía, cine, artes visuales, literatura, teatro, artes escénicas, danza, música, artesanía y otras ramas culturales como bibliotecología, museografía, restauración, investigación, promoción artística, turismo cultural, etc. 6. Elaborar y desarrollar un plan nacional de investigaciones culturales que permitan reelaborar el mapa de la dignidad cultural nicaragüense y abrir nuevas perspectivas al debate cultural y a la exploración y cuidado de nuestros tesoros artísticos y culturales, nacionales, históricos y vivos. Como ejemplo, ¿verdad?, de este tipo de investigaciones, Nicaragua y sus culturas, un índice cultural de los municipios y regiones autónomas, los sitios y rutas históricas, los sitios y rutas arqueológicas de las pirámides, los sitios y monumentos patrimoniales, las rutas de los próceres y héroes, los parques nacionales, la comida nicaragüense, los dulces, panes y bebidas nicaragüenses, las artesanías nicaragüenses, el folclor, la arquitectura nicaragüense, las artes, la literatura, la pintura, el dibujo, la fotografía, la danza, la música, el teatro, las artes escénicas en general, la medicina herbolaria y tradicional, las creencias,
mitos, leyendas y rituales de la cultura popular nicaragüense, las cosmovisiones de los pueblos originarios de Nicaragua, el libro nicaragüense. 7. Elaborar y desarrollar un programa de ediciones de escritores y autores nicaragüenses y de las mejores investigaciones. 8. Promover desde el nivel local la apertura y desarrollo de programas de museografía, programas de bibliotecología, programas de investigación, programas editoriales, programas de promoción de la lectura, programas de promoción de la literatura, el arte, la pintura, la fotografía, la danza, la música, el teatro, el circo, las artes visuales y artes escénicas en general. Programas de restauración de monumentos y sitios, programas de rescate, validación y defensa de las lenguas y culturas autónomas de Nicaragua, programas de casas y centros populares de cultura. 9. Diseñar y realizar programas de desarrollo de conciencia y participación ciudadana en la recuperación y validación de nuestra identidad, cultura y patrimonio, en coordinación estrecha con todas las instituciones gubernamentales, con movimientos sociales y comunitarios y con asociaciones artísticas y culturales de todas las esferas del pensamiento y la vida nacional. 10. Diseñar y realizar programas de desarrollo de conciencia y participación ciudadana para la rehabilitación y conservación de nuestros recursos naturales y medio ambiente, en coordinación estrecha con todas las instituciones, organismos, asociaciones y movimientos, instituciones del gobierno y de la sociedad civil. Promover acciones y experiencias de intercambio nacional e internacional para fortalecer la lucha cultural común por la defensa de la tierra, la naturaleza y la vida. Diseñar y realizar programas de intercambio, enseñanza y aprendizaje sobre las formas culturales y prácticas espirituales de los pueblos de América Latina y el Caribe y el mundo, desde una visión holística que promueva la hermandad, el respeto y entendimiento, la justicia y la solidaridad entre pueblos, culturas y creencias en todo el mundo. Trabajaremos ardua y pacientemente para consolidar una cultura humanista, holística e integradora, que nos acerque y reúna como nicaragüenses, como latinoamericanos y caribeños, y como ciudadanos de un mundo que queremos culto, armonioso, próspero, mejor. Un mundo donde la alegría de vivir nos lleve a expandir horizontes y a escribir juntos una historia nueva, diferente, posible. Ahí vamos a concluir la primera parte de la exposición. Esto, como les decía, es una propuesta que se hizo en el 2007 y en la cual hemos venido avanzando. La misión nuestra en estos años ha sido, en primer lugar, garantizar presencia del Instituto de Cultura en la mayor parte de los municipios del país. En esto venimos avanzando progresivamente. Igualmente, la propuesta ha sido sensibilizar a las autoridades locales en todos los municipios para que destinen recursos y fondos para la cultura. Generalmente en las municipalidades habían en sus presupuestos, en sus programas, en sus proyecciones, algunos recursos destinados a la cultura, pero entendiendo como cultura en ese momento la fiesta patronal nada más. Y la cultura no es solo la fiesta patronal, son los jóvenes, muchachos y muchachas que van a la biblioteca del pueblo, quieren un museo comunitario, que quieren clases y capacitaciones en danza, en artes plásticas, en artesanía, son las protecciones a los sitios arqueológicos, protecciones a los monumentos emblemáticos, las iglesias, los parques, los sitios públicos, ¿verdad?, de interés de la comunidad. Entonces se ha venido trabajando en eso. En algunos municipios ha sido más exitoso el trabajo. Por ejemplo, en el Diriá, vuelvo a repetir, uno de los parques más lindos de Nicaragua ahorita es el del Diriá. Tienen un trabajo que se ha hecho ahí de restauración, de ambientación sobre su cultura, sobre las tradiciones del maíz, de sus indígenas, sobre sus artesanías, sobre sus tradiciones religiosas. Ahí en el Diriá está en el Parque Central San Sebastián, que fue el patrón antiguo del Diriá. Entonces han venido mejorando. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en Palacahuina. En Palacahuina también trabajaron las autoridades en el parque de la central de la ciudad. Pusieron una iguana gigantesca, espectacular, una escultura muy bella por el Cerro de la Iguana que lo tienen enfrente. Y además empezaron a trabajar su museo comunitario.
Ha habido sensibilizaciones en las regiones autónomas. Logramos nosotros impulsar un proyecto a través de una donación que hizo el gobierno de España, entrando el presidente Daniel al gobierno, de una cantidad bastante grande de recursos, y eso se trabajó con las agencias de Naciones Unidas. Logramos entonces nosotros instalar en ambas regiones autónomas 5 casas de cultura. En el norte, la región norte, en Huaspán, en Bilwi 2 casas, una para afrodescendientes y una general, y después un proyecto en Las Minas, el mausoleo de Rosita se trabajó con la autoridad local, y en Prinzapolca, creo que es el otro, y después en el sur trabajamos una casa de cultura en Laguna de Perlas, el Palacio de la Cultura de Bluefield, que está en construcción, en Rama, en Ramaquí, hay otros, en Desembocadura, ahí se trabajaron esas casas. Hemos venido avanzando poco a poco, pero esto tiene que ver con una responsabilidad compartida, que no es solamente la autoridad central nacional, ni la autoridad regional o local, municipal, sino es toda la población en conjunto. Nosotros tenemos que hacer una alianza interesante, importante y fuerte de los gobiernos locales, la población y nosotros, la autoridad nacional. Entonces hemos venido avanzando en ese sentido, en unos lugares, como le digo, con mayor éxito que en otros. ¿Ve? Nosotros hemos tratado de que el Instituto de Cultura sea una entidad de acompañamiento a los artistas locales, a los promotores culturales en los diferentes municipios de Nicaragua, donde nosotros podamos respaldar a la población ante la autoridad local. Nosotros, por ejemplo, a veces nos dicen los artistas, los promotores en ciertos lugares, es que fíjese que el alcalde no nos recibe. Ah, bueno, pues yo le pido la cita al alcalde y ustedes van conmigo. Y ahí nos enlazamos, ahí nos entendemos, ahí platicamos, ahí conversamos, ahí empezamos a trazar una agenda cultural con la autoridad y con los promotores de cultura o los artistas del lugar. Como les digo, no en todos los lugares es igual, ¿verdad?, el desarrollo que se ha tenido. Hay alcaldías que son más prósperas, hay autoridades que son más sensibles a la cultura, alcaldesas, alcaldes, vicealcaldesas, vicealcaldes, y hay lugares donde hay más desarrollo y tienen ya estructuras que han venido consolidando departamentos de cultura, direcciones de cultura para esto. Bueno, ahorita vamos a pasar a la siguiente parte de la exposición, y es la identidad nacional, hablar de la identidad cultural nuestra, de nosotros, de los y las nicaragüenses. Ustedes que están en el campo de la docencia, muchos de ustedes deben de manejar algunos términos, algunas afirmaciones que yo voy a hacer aquí. Por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre de nuestro país, de Nicaragua? O sea, tiene un significado etimológico la palabra, ¿verdad? Se dice que Nicaraguac es hasta aquí llegaron los anahuac, que es esa migración mexicana que se dice fue expulsada de su tierra por los toltecas y vinieron migrando, migrando, migrando hasta llegar a esa tierra prometida, que era Ometepe, y se asentaron acá. Pero nuestro territorio no estaba despoblado, ya estaban nuestros abuelos misquitos en el territorio, un pueblo pacífico, y fue desplazado por esta migración, y los misquitos fueron llegando al centro del país hasta llegar a la costa caribe. Entonces, esa es la etimología, hasta aquí llegó la migración del anahuac, hasta aquí llegaron los anahuac. Pero ¿por qué el nombre de nuestro país? ¿Por qué se bautizó a Nicaragua con el nombre de Nicaragua? ¿Por qué no se le puso otro nombre? Los Grandes Lagos o volcanes múltiples, ¿no? Llevamos el nombre de una persona, del cacique Nicaragua. Cuando llegó la invasión española en 1492 a las Américas y en 1502 a nuestro territorio, 10 años después entró la primera expedición desde el Darién de Panamá. Gil González Dávila entró a reconocer las tierras que estaban invadiendo. Por supuesto, del 1492 al 1502 pasaron 10 años, y del 1502 al 1523, cuando llegan ellos a la costa nicaragüense, a tierras nicaragüenses, han pasado muchos años más, casi 30 años. En ese tiempo, tomaron ese tiempo para formar traductores de sus expediciones. Entonces llegan a las costas de Nicaragua, llegan al área de Rivas, donde estaba el cacique de Nicaragua, nuestro cacique de Nicaragua, y se establece ese diálogo.
que se dice que es la única región donde hubo esa especie de misión diplomática que mandaron unos emisarios y que iban a recibir a este personaje, a Gil González Dávila. Llegaron y se encontraron con un anciano, una persona mayor, muy imponente y muy contundente en su conversación que tuvo con los españoles, donde, por ejemplo, ellos le explicaron, ¿verdad?, cómo era su religión, cómo era su forma de ser, cómo era la política del Reino de España, y él les contestó con otras preguntas. Y por ejemplo les preguntaba cuando se refería a la religión, porque ellos explicaron también que éramos una sociedad politeísta, que teníamos dioses para diversas expresiones de la naturaleza y de la vida. Entonces cuando los españoles le comentan sobre la religión cristiana, que es nuestra ahora, católica, y les dice que ese único Dios tiene un único hijo y que ese único hijo murió crucificado en un sacrificio para la humanidad. Entonces el cacique de Nicaragua les responde, ¿cómo es posible que tengan un solo Dios? Nosotros tenemos 1200 dioses. Tenemos en Matagalpa la casa natal de Rubén Darío en Ciudad Darío, la casa natal de Carlos Fonseca en Matagalpa, el Museo del Café. Tenemos todas esas garcitas de madera que vemos en el camino cuando vamos para el norte, es también herencia de los pueblos de Matagalpa. En Puertas Viejas, a la entrada de Esquipula, ahí está cundido de animalitos y muebles que hacen de maderitas del campo los campesinos, nuestros artesanos, nuestros artistas. Casasola, correcto, aquí nos dice, por las playitas, ahí donde vamos para Matagalpa y Jinotega. La cerámica negra, los lindos paisajes, las bellezas escénicas de Moyúa, todo eso es parte de la identidad de nuestras regiones culturales del país. Jinotega, el café, por supuesto, el Cerro de la Cruz, la tradición de las bandas juveniles en Jinotega, la cuna de Benjamín Celedón en la Concordia, la casa donde nació Benjamín Celedón en la Concordia, la casa del telégrafo de San Rafael, donde fue el punto focal, el puesto de mando del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de nuestro general Sandino. Todo ese acervo está ahí, diseminado en todo el departamento de Jinotega, la lucha del general Sandino. En esas montañas, en esos pinares, ahí está la historia, parte de la historia de nuestro país. Ahora vamos al Caribe. En la RAN, la lengua misquita, por supuesto, nuestros hermanos Mayanma, todo lo que tenemos ahí de diversidad cultural, sus fiestas tradicionales, el Quimpulanca, el Cicrutara, el tuno, la artesanía de tuno, la artesanía de acícula de pino, que también la hacen en Totogalpi, en el norte, también en la RAN tenemos artesanías de acícula de pino, la artesanía de tuno, tenemos el museo, la casa museo de Miss Judith Kane Cunningham en Bilwi, una pintora y promotora cultural. En La Raaz tenemos la cultura garífuna, en Orinoco, Laguna de Perla, todo ese que es patrimonio de la humanidad, y compartimos ese honor con Belice y con Honduras, la cultura garífuna de Centroamérica. Ahí tenemos nuestra comunidad garífuna en Orinoco. Ahora en La Raaz, el palo de mayo, por supuesto, que es una expresión que ya no solamente está en La RAN y en La Raaz, sino está aquí en Managua también. Aquí tenemos comunidades costeñas en Managua, en Bello Horizonte, en Ciudad Jardín, San José Oriental. Tenemos comunidades costeñas también en el lado de León, en Nagarote, en Puerto Sandino. Se han venido los costeños para acá y ahí se celebra el palo de mayo también, que va siendo una fiesta cada vez de mayor repercusión y alcance nacional. Igualmente tenemos una arquitectura muy bella en Bluefield y esta zona del norte y del sur. Tenemos también las artesanías de coral negro, de concha, de tortuga, de palo de rosa, diferentes expresiones. Teníamos antes la orfebrería de oro, que queremos ver si la rescatamos en Bluefield, lo que es la filigrana. La filigrana era una tradición espectacular que tenía La Raaz. Bluefield queremos rescatarla. Para este próximo año vamos a hacer un certamen nacional de joyería para estimular todas estas tradiciones que se han ido perdiendo. Por supuesto que tenemos las comidas, el rondón, el patí, el ginger beer, el soril, todas las bebidas, ¿verdad?, que probamos cuando vamos a la costa. Y por supuesto personajes emblemáticos, Miss Jumbier, pintora, poeta,
promotora cultural, Miss Lizzie Nelson, una gran promotora de la danza, todavía a sus 90 y pico de años, y baila la señora y nos pone activos a todos cuando nos encontramos y tenemos la dicha y el honor de trabajar con ella, de verla a ella. Igualmente nosotros en nuestro país tenemos cosas únicas. Nosotros, como personas, como nicaragüenses, somos el único país en el mundo que todos hablamos, tenemos esa dicha que Dios nos dio, pero hablamos con las manos también. Todo el mundo sabe lo que significa esto. Todo el mundo sabe lo que significa esto. Y somos tan geniales que hasta con la boca le hacemos. Ya sabemos qué significa. ¿A dónde está? Y sabemos lo que significa bererén, 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 ¿verdad? Ya lo sabemos. Viene un extranjero y se queda, ¿y qué es eso? Nos dice. ¿Sí? ¿Ah? Esto, ahí dice un compañero, ¿qué significa esto? Hay otra mala seña, ¿verdad? Que se hace así también, ya la sabemos, ¿verdad? Eso solo en Nicaragua sucede. Hablamos con las manos, con la boca, con los gestos. Hacemos esto, ya sabemos lo que significa eso. Entonces tenemos ese lenguaje desarrollado con los ojos. Cerramos un ojo y ya sabemos, y depende de la forma como le expresamos. Si es una muchacha bonita, ya sabemos qué significa, y si es a otro, va como tuerto, ¿verdad? Pero tenemos esas expresiones, sabemos. Entonces tenemos esas mañas, pero son parte de la idiosincrasia, de la identidad, de la cultura. Esas cosas son las que llaman la atención a la gente que viene de afuera. Cómo somos, cómo nos expresamos, lo cariñoso y lo sinceros que somos. Es mentira, el nicaragüense no es guatucero, es demasiado sincero. Si queremos a alguien que vaya a la casa, lo queremos de verdad. Como les decía, invitamos al extranjero a la casa y inmediatamente ya lo sentamos a la mesa, tomate este fresquito, tomate este cafecito. Somos generosos, somos afables, y eso le da canta a la gente, le gusta a la gente que viene, porque la gente en otras partes es más distante. Uno llega a un lugar extranjero y pregunta una dirección y medio le hacen caso. Aquí nosotros no solamente le decimos, lo llevamos directo a la casa a la gente. Ven que es por aquí, le decimos, y salimos en carrera con el extranjero. Y ya golpeamos, mira, aquí te anda buscando fulano, y ya conocemos a todo el mundo, además. Somos bachilleres, conocemos a todo el mundo. ¿Ve? Ahora, hay palabras que les damos otro significado, por eso lo de bachilleres ahorita. Somos bachilleres, quiere decir que sabemos todo, ¿verdad? Pero eso entre nosotros nos entendemos, como dicen, entre los indios nos entendemos. Entonces esas cosas son parte de esa expresión cultural, de esa herencia cultural que tenemos, forjada a través de tantos cientos de años, a través de tanta historia y sobre todo a través de tantos corazones grandes que ha tenido Nicaragua, como estos antiguos caciques dirían en Nicaragua, como don Rubén Darío, como General Sandino, y como todos los que venimos cada día luchando por la preservación de la cultura. Toda esa es la misión que tenemos y nosotros queremos contar con ustedes en esta misión que tenemos, que se hagan realidades los sueños de las nuevas generaciones de todos y todas las nicaragüenses. Muchas gracias.